A continuación, como parte de la clase número 5 del curso de comunicaciones, vamos a ver un ejemplo de comunicación digital. En este caso en particular, lo que se denomina televisión digital. Vamos a primero analizar algunos casos prácticos y después de eso voy a explicarles la tarea que constituye una asignación para la siguiente semana. Seguramente les daría 10 días para entregar esta tarea. La televisión digital se refiere al conjunto de tecnologías de transmisión y de recepción de imagen y de sonido a través de señales digitales. Ahora bien, es importante mencionar que la señal analógica que estamos enviando al aire a través de una antena sigue siendo una señal analógica. Lo que es digital en este caso es la información de origen, es decir, la señal que yo estoy modulando para ser enviada a través del aire es una señal intrínsecamente digital. Ustedes se estarán preguntando por qué nos interesa la televisión digital. Bueno, la televisión digital nos interesa porque aporta beneficios. Esos beneficios son, por ejemplo, una mejor calidad de audio y video. Es decir, la tecnología digital, la televisión digital permite mejorar y disponer de una calidad de imagen y de sonido superior. Otro beneficio es que la televisión digital optimiza el uso de las frecuencias de espectro. La tecnología digital permite más canales y nuevos servicios en el mismo ancho de banda. Existen otros beneficios adicionales de la televisión digital. Por ejemplo, la televisión digital permite la recepción móvil y portátil. Es decir, la televisión digital permite que la señal sea recibida en un dispositivo móvil y de esta forma las personas desde un teléfono o una tablet puedan observar un canal en particular. Nótese que esta tecnología difiere de los televisores portátiles analógicos. Los televisores portátiles analógicos únicamente podían ser utilizados para televisión, pero en el caso de la televisión digital podemos utilizar simplemente el teléfono que cada uno de ustedes tienen y lo podemos utilizar para ver televisión digital. Les comenté anteriormente que la señal que se envía al aire en la televisión digital siempre es una señal analógica. Entonces, ustedes seguramente se están preguntando, entonces, ¿dónde está lo digital de la televisión digital? Bueno, en la televisión analógica, lo que entra al transmisor es una señal analógica y lo que sale del receptor es una señal analógica. Eso para la televisión analógica. Pero en la televisión digital, lo que entra al transmisor es una señal digital, es decir, lo que entra es una secuencia de unos y ceros. En esa secuencia de unos y ceros, lo que existe es el video y el audio correspondiente a la televisión. Y lo que recibe el receptor es una señal analógica que va a transformar de nuevo en una secuencia de unos y ceros. Entonces, en la televisión digital nosotros no tomamos los unos y ceros y los enviamos directamente al aire, porque un 1 y un 0 es una señal que no es apta para ser transmitida. Entonces lo que se hace es que se toman los unos y ceros, se modulan, se transforman en una señal analógica y lo que se envía al aire es la señal analógica. No existe una única forma de hacer televisión digital, de hecho existen 4 estándares que son adoptados y utilizados por diferentes países. Nótese en el mapa cómo diferentes países utilizan diferentes protocolos. Por ejemplo, en el caso de América Latina, se utiliza el protocolo ISDB, que es el estándar japonés. En Estados Unidos se utiliza el ATSC
Y en Asia, Europa y África se utiliza en su mayoría el estándar DVB. Nótese también que en China y algunos pocos países de Asia se utiliza lo que se denomina estándar DTMB. Entonces, nótese que cada país ha adoptado un estándar diferente. Cada estándar utiliza protocolos diferentes, modulación digital distinta y anchos de banda que no son coincidentes. Son diferentes estándares para hacer televisión digital. Nótese inclusive cómo en América Latina se utilizan varios estándares. Por ejemplo, nótese que Colombia utiliza DVB y casi todo el resto de América Latina utiliza el estándar japonés que es el ISDB. Y en el caso de Costa Rica, el estándar que nosotros utilizamos es el estándar japonés, que se denomina ISDB. Más adelante veremos las características particulares de este tipo de televisión digital. El estándar japonés de televisión digital puede venir en 3 sabores. Tenemos el modo 1, el modo 2 y el modo 3. Cada modo tiene un ancho de banda diferente y una separación entre portadoras distinta. Nótese también algo muy interesante en este cuadro. Nótese que los 3 modos utilizan o pueden utilizar diferentes tipos de modulación digital. Y todos los tipos de modulación digital que se muestran acá podrían ser seleccionados y utilizados en la televisión digital de estándar japonés. Tenemos QPSK, 16QAM, 64QAM y DQPSK. Nótese también que tenemos una frecuencia de muestreo que es la misma para todas. Esta frecuencia de muestreo es de 8.13 MHz. A continuación, lo que están observando es un esquema simplificado del estándar japonés de televisión digital. Nótese que comenzamos primero con una señal analógica de audio y video, así como datos que pueden ser también analógicos o también pueden ser digitales. Lo primero que vamos a hacer es tomar esas señales analógicas y convertirlas en señales digitales. Una vez que esas señales digitales están listas, vamos a venir y vamos a sumarlas. ¿De qué forma vamos a sumarlas? Bueno, existen múltiples formas de venir e integrar la información en un solo canal. Al final, lo que vamos a obtener es una secuencia de unos y ceros. Esa secuencia de unos y ceros va a pasar por un modulador digital. El modulador digital va a transformar esa secuencia de unos y ceros en una señal analógica, que al final va a ser la señal analógica que se va a enviar al aire. Entonces, esa señal analógica se hace pasar a través de una antena y esa antena emite la información analógica porque ya está modulada la señal a través de una onda electromagnética. En este esquema simplificado de televisión digital se está utilizando 64QAM. 64QAM es un tipo de modulación digital que modifica tanto la fase como la amplitud de la señal senoidal, y cada diferente combinación de fase y amplitud constituye un símbolo, y ese símbolo está asociado a una secuencia en particular de unos y ceros. La modulación digital 64QAM es uno de los tipos de modulación digital más utilizados. Es utilizado por muchas tecnologías. Nótese que 64QAM consiste en que nosotros podemos enviar 64 símbolos diferentes y cada símbolo va a tener asociado una fase y una amplitud. Nótese que la modulación digital es bastante inmune al ruido porque
se ocuparía un cambio significativo de la amplitud o un cambio de fase significativo para que el símbolo caiga en un símbolo diferente. Nótese también que cada símbolo consiste en 6 bits de información. Es decir, que cada vez que yo envío un símbolo, estoy enviando 6 bits. A continuación, yo quiero aclarar mucho más en qué consiste este tipo de modulación digital. Supongamos que yo quisiera enviar una secuencia de bits 001101, que corresponde a la secuencia de bits mostrada y encerrada en un círculo en la figura. En este caso en particular, yo tendría que enviar una señal senoidal con una amplitud de 1.2 voltios y una fase de 135 grados. Entonces, nótese que si el receptor observa esa amplitud y esa fase en la señal analógica que está recibiendo, él va a lograr interpretar que corresponde a ese símbolo en especial. Y ese símbolo en particular va a estar asociado a esa secuencia particular de unos y ceros. Veamos otro caso. Supongamos que yo quiero enviar la secuencia de unos y ceros dada por 011111. Nótese que ese símbolo en particular está asociado a una amplitud y una fase en particular. Entonces, si yo quiero enviar esa secuencia de unos y ceros, lo que voy a hacer es simplemente enviar una señal senoidal que tiene esa amplitud y esa fase. En este caso en particular, yo envío una amplitud de 0.8 voltios y envío una fase de 135 grados. Esa es la señal que va a ser enviada por el transmisor. Nótese que es una señal analógica, es una señal senoidal, pero esa señal senoidal en particular lo que me representa es esa secuencia de unos y ceros. Entonces, es cuando esa señal senoidal es recibida por el receptor ya conoce este diagrama y él sabe que se va a tratar de una secuencia específica de unos y ceros, que en este caso sería 0, 1, 1, 1, 1, 1. Nótese qué interesante la modulación digital, porque la modulación digital me permite tomar secuencias de unos y ceros, transformarla en señales analógicas, tomar esas señales analógicas, colocarlas sobre un canal para luego demodularlas y obtener la secuencia de unos y ceros original. A continuación vamos a analizar el tipo de modulación que se denomina 8QAM. 8QAM es un tipo de modulación en la cual tenemos dos amplitudes y 4 fases diferentes. Con esas dos amplitudes y 4 fases podemos transmitir 8 símbolos diferentes. Es por eso que le llamamos 8QAM. Si nosotros, por ejemplo, queremos transmitir una secuencia de bits correspondiente a 101, lo que vamos a transmitir es la señal analógica correspondiente. Es de esa forma como yo construyo y voy construyendo mi señal analógica. Cuando yo construyo la señal analógica, lo que estoy haciendo es modulando. Y cuando yo deconstruyo la señal analógica y paso de la señal analógica a la secuencia de unos y ceros, estoy demodulando. El problema que vamos a resolver a continuación dice lo siguiente: module la siguiente secuencia de unos y ceros en base a 8QAM. Nótese que tenemos dos secuencias diferentes. La primera secuencia es 101010 y la segunda es 011011. Entonces vamos a tomar esa secuencia de unos y ceros y vamos a transformarla en la señal analógica correspondiente en base a este esquema de modulación 8QAM. Bueno, comenzamos con la primera secuencia. Nótese
que tenemos dos símbolos, 101 y 010. Entonces nos vamos a ir a la tablita, a la gráfica que tenemos aquí a la derecha y vamos a buscar esos símbolos. Nótese que tenemos los dos símbolos claramente especificados con las flechitas y nótese que ya identificamos las señales analógicas que vamos a transmitir. En un caso enviamos la señal analógica con una fase y con una amplitud y en el otro símbolo se envía con otra amplitud y con otra fase. En vista de lo anterior, la señal analógica que estaríamos enviando es la mostrada en este gráfico de aquí a la derecha. Nótese que es una señal que tiene algunos cambios bruscos. Usualmente yo quiero que las señales no tengan cambios bruscos porque los cambios bruscos me incrementan el ancho de banda. Más adelante vamos a ampliar un poco en eso, un poquito más en eso. Por ahora, esta va a ser mi señal analógica, es decir, mi señal modulada. Lo que suelen hacer los equipos de comunicaciones es que toman esta señal y tratan de suavizarlo un poco. Al suavizarlo un poco disminuyen el ancho de banda. A continuación trabajemos con la segunda secuencia. En la segunda secuencia lo que vamos a hacer es identificar el símbolo. Y una vez que identificamos el símbolo, nótese que el símbolo se repite. Entonces identificamos el símbolo, identificamos la señal analógica y simplemente vamos a repetir la señal analógica. Es de esta forma que transformamos esta secuencia de unos y ceros en una señal analógica que le denominamos señal modulada. Una vez que nosotros identificamos el símbolo correspondiente, simplemente vamos a replicar ese símbolo y vamos a obtener la señal analógica que vamos a enviar. Entonces la señal analógica que estaríamos enviando es la que observan en este gráfico. Ese gráfico corresponde a la señal modulada. Lo anterior nos lleva a la tarea número 1. La tarea número 1 consiste en un problema de modulación 8QAM. Básicamente se nos muestra una secuencia de unos y ceros y se nos dice que obtengamos la señal modulada analógica correspondiente, utilizando el esquema de modulación mostrado a la derecha. A continuación se nos presenta la tarea 2. La tarea 2 también muy pequeñita, muy sencilla. Se nos pide utilizar modulación BFSK, tal cual se describe en la imagen de abajo. Y utilizando modulación BFSK, lo que queremos básicamente es tomar la siguiente secuencia de unos y ceros y transformarla en la señal modulada analógica correspondiente para ese tipo de modulación digital. Nótese que podemos ver en la imagen de abajo cómo utilizamos frecuencias diferentes para enviar un 1 o un 0. Nótese que en el caso del 1, el periodo de la señal es menor. Eso significa que la frecuencia es mayor. Entonces, utilizamos una frecuencia mayor para enviar un 1 y una frecuencia menor para enviar un 0. Nótese a la derecha cómo enviamos una secuencia 0, 1, 0, 1. Y cada valor, cada 0 y cada 1 tiene asociado una frecuencia diferente. Nótese que en esta señal analógica tenemos un problema, tenemos cambios muy rápidos en el tiempo. Cuando tenemos cambios de la señal muy rápidos, eso genera un espectro de frecuencia, tal cual lo vamos a ver más adelante, un espectro de frecuencia que tiene un ancho de banda muy amplio. Entonces, generalmente esos cambios bruscos son indeseables en las señales. Entonces, generalmente se toma una señal como esta y se pasa por un filtro. Un filtro que va a suavizar la señal y va a eliminar esos componentes espectrales de alta frecuencia. Pero de ese tema en particular vamos a ampliar más en las siguientes clases.
Adicional a la tarea 1 y la tarea 2 tenemos una exposición de televisión digital. Nótese que tenemos una serie de temas. Esos temas son principios de transmisión digital, tecnologías de transmisión y recepción, hasta comparación de ISDBT, que es el estándar japonés de televisión digital. Nótese cómo ustedes deben exponer algunos de estos temas. Entonces lo que van a hacer es elegir un tema y lo van a exponer la siguiente clase. La siguiente clase es sincrónica. Se va a extender un poquito más. Y lo que deben hacer es subir la presentación y exponer el tema de la siguiente semana. Yo voy a habilitar en Edmodo para que ustedes puedan escoger los temas de la exposición. Recuerden que tienen que subir la presentación y exponer el tema la siguiente semana. Esta exposición yo la voy a contar como medio examen o medio proyecto o la primera parte del proyecto. Ustedes deciden si quieren que esta exposición sea la mitad del examen o la mitad del proyecto final. Ustedes van a tener que tomar esa decisión, entonces voy a hacer una encuesta.